Hola a todos, bienvenidos al aula virtual de Healthy and Wellness. Hoy en esta presentación estaremos hablando sobre el tejido conjuntivo o también conocido como tejido conectivo. Estos son los temas que estaremos abordando durante esta presentación, ahondando sobre el tejido conjuntivo, sus funciones, su clasificación, sobre el tejido conjuntivo propiamente dicho y sobre el tejido conjuntivo especializado. Lo decíamos en la presentación anterior, donde hacíamos énfasis en el tejido epitelial, que este tejido deriva de las tres capas embrionarias, tanto del ectodermo como del mesodermo como del endodermo. En esta presentación, que estaremos hablando del tejido conjuntivo, vamos a resaltar que este tejido deriva del mesodermo solamente. De aquí derivan las células mesenquimáticas multipotenciales. Este tejido conjuntivo, como lo dijimos, deriva del mesodermo y se engloba en este tejido una serie de tejidos que son heterogéneos, pero que tienen unas características compartidas. Y esto lo estaremos viendo más adelante con la clasificación de este tejido conjuntivo. Las células de este tejido no se encuentran adosadas entre sí. Aquí encontramos una diferencia con el tejido epitelial, que en el tejido epitelial sí encontramos que esas células se encontraban adosadas entre sí. Aquí no. Aquí en este tejido las encontramos englobadas en una matriz extracelular. Esa matriz extracelular tiene una combinación de fibras que las veremos más adelante y también tiene una sustancia rica en proteoglucanos y glucosaminoglucanos. La matriz extracelular es la responsable de las propiedades tanto mecánicas como estructurales como bioquímicas del tejido conjuntivo. Las funciones de este tejido conjuntivo o también llamado conectivo las podemos resumir en estas que vemos acá. Sirve de sostén, sostiene órganos y otros tejidos. También tiene una función mecánica que se encarga de proteger y aislar a los órganos. Tiene función metabólica, ya que es puente de comunicación entre los distintos tejidos y órganos. Aquí todas las sustancias que son absorbidas por los epitelios tienen que pasar por este tejido. Por lo tanto, pues a este tejido se le da esa función metabólica. También tiene una función de defensa frente a agentes patógenos y también tiene una función de regeneración. Este tejido conjuntivo o conectivo lo podemos clasificar en dos: en tejido conjuntivo propiamente dicho o en tejido conjuntivo especializado. Dentro del tejido conjuntivo propiamente dicho tenemos el tejido conjuntivo mesenquimático, el mucoide, el reticular, el laxo o areolar, el denso o el fibroso. Y dentro del tejido conjuntivo especializado lo tenemos de cuatro tipos, una clasificación de un tejido cartilaginoso, óseo, adiposo y sanguíneo. De cada uno vamos a estar hablando en las siguientes diapositivas. Vamos a empezar con el tejido conjuntivo propiamente dicho. Este tejido consta de unas células y de una matriz extracelular. Las células de este tejido pueden ser propias del tejido conjuntivo o también se le denominan fijas o pueden ser células móviles, visitantes o errantes. Esto quiere decir que estas células no son propias del tejido conjuntivo, sino que proceden de otros lugares como la sangre y algunos pueden ser residentes temporales, es decir, que no están allí todo el tiempo. Tenemos como células móviles a los macrófagos, los mastocitos, los linfocitos y los leucocitos. Y las células propias del tejido conjuntivo son los fibroblastos. La función principal de estas células es elaborar los precursores o componentes de la matriz extracelular. Su precursor es la célula mesenquimática. Ya hemos visto cuáles son las células de ese tejido conjuntivo. Ahora vamos a conocer por qué está conformada la matriz extracelular del tejido conjuntivo. Esta matriz extracelular del tejido conjuntivo está formada por la sustancia fundamental más las fibras.
La sustancia fundamental consta de agua, sales minerales y proteínas que provienen del plasma sanguíneo y van a formar el líquido tisular. Y también contiene glucoproteínas y proteoglucanos que son sintetizados por células del tejido conjuntivo, es decir, los fibroblastos. Acabamos de decir que su principal función es elaborar esos precursores que hacen parte de la matriz extracelular. Ahora, las fibras por las cuales está compuesta esa matriz extracelular pueden ser de tres tipos. Pueden ser colágenas, que tienen una gran fuerza tensil, pero que son poco elásticas. También encontramos las reticulares. Estas reticulares son muy finas y pueden formar el entramado íntimo de muchos órganos. Y tenemos las elásticas, que están formadas por elastina, tienen esa característica de ser muy elástica y pueden abundar, por ejemplo, en los pulmones y en las grandes arterias. Una vez tenemos claro cómo está conformado ese tejido conjuntivo por sus células, que pueden ser fijas o que pueden ser móviles, y que la principal de sus células es el fibroblasto, y que su matriz extracelular está constituida por la sustancia fundamental y por las fibras, vamos a conocer esas subdivisiones del tejido conjuntivo propiamente dicho. Tenemos el primero, que es el tejido mesenquimatoso. Este tejido es el precursor del resto de los tejidos conjuntivos. Es un tejido que es muy primitivo. Sus células se caracterizan por ser estrelladas y su matriz extracelular está conformada por una sustancia fundamental, pero que no tiene fibras de colágeno o reticulares. Luego tenemos el tejido conjuntivo o gelatinoso. Su matriz extracelular está conformada por una sustancia fundamental que es rica en proteoglucanos. Aquí estamos hablando sobre todo del tipo hialuronato, y este tipo de tejido conjuntivo es característico del cordón umbilical. Lo encontramos aquí en el cordón umbilical, denominado como la gelatina de Wharton. Básicamente su función principal es proteger estos grandes vasos muy importantes que vemos acá, dos arterias y una vena, proteger, permitir que no se acode, permitir que no haya una compresión de este cordón umbilical. Básicamente, aquí encontramos un ejemplo de este tejido gelatinoso en el cordón umbilical, denominado la gelatina de Wharton. Tenemos por acá el tejido conjuntivo reticular. Este está presente principalmente en órganos hematopoyéticos como la médula ósea y también en órganos linfoides. Se caracteriza por tener fibras reticulares y predomina principalmente el colágeno tipo 3. Luego tenemos por aquí el tejido laxo o areolar. Este es blando, es flexible, su matriz extracelular se caracteriza por tener fibras dispersas entre los fibroblastos, y se le denomina este tejido areolar por su aspecto macroscópico, con diminutos espacios que pueden estar llenos de aire, pero que en realidad hacen parte de la sustancia fundamental. Este tejido está presente en todos los órganos animales y es fundamental en la nutrición de otros tejidos y de otros órganos. Tenemos por acá el tejido conjuntivo denso o fibroso. Aquí en este tejido predominan las fibras de colágeno, y según la organización de las fibras de colágeno, este tejido podría ser denso irregular o denso regular. Denso irregular porque contiene muchas fibras de colágeno que se encuentran agrupadas en haces gruesos que van a formar una red tridimensional. Lo podemos encontrar principalmente, por ejemplo, en la dermis o formando la cápsula de algunos órganos, por ejemplo, como la cápsula de Gleason a nivel hepático o la cápsula esplénica. También en esta clasificación, de acuerdo a la organización de esas fibras de colágeno, podemos tener que este puede ser denso o regular. Aquí esas fibras de colágeno se van a orientar de forma paralela y van a estar muy compactas.
Este tipo de tejidos lo podemos encontrar principalmente en tendones, ligamentos y en la fascia que rodea a los músculos esqueléticos. Una de sus grandes funciones es la de resistir tensiones mecánicas fuertes. Es una como de sus mayores características. Ya hemos visto la clasificación del tejido conjuntivo propiamente dicho. Ahora vamos a ver al tejido conjuntivo especializado. Recordemos que tenemos de tipo cartilaginoso, óseo, adiposo y la sangre. Vamos a iniciar con el tejido cartilaginoso. Este tejido es un tejido de sostén, contiene una sustancia fundamental gelatinosa que es firme y es elástica. Este tipo de tejido funciona como amortiguador, es capaz de mantener o de experimentar un crecimiento rápido sin perder su consistencia, o sea, manteniendo su consistencia. Por lo tanto, funciona como amortiguador. Contiene una cápsula o está envuelto en una cápsula que se llama pericondrio. Esta cápsula no la encontramos, por ejemplo, en el fibrocartílago y esto lo vamos a ver más adelante. Podemos encontrar este tejido cartilaginoso recubriendo las articulaciones, recubriendo el oído externo, el tabique nasal o también como refuerzo de la tráquea y los bronquios. Dentro de este tejido cartilaginoso tenemos unas células propias de este tejido y una matriz extracelular. Como lo veíamos anteriormente, está conformado por una sustancia fundamental más fibras. Las células de este tejido cartilaginoso son los condroblastos que se encargan de elaborar la sustancia fundamental y las fibras. Son células propias del cartílago durante su periodo de formación. Luego tenemos a los condrocitos. Cuando madura el cartílago, una vez se ha formado la matriz extracelular, los condroblastos se van a transformar en condrocitos. No siempre, una vez estos condroblastos han madurado condrocitos, esto no quiere decir que no queden condroblastos en el pericondrio, van a quedar algunos condroblastos. Luego tenemos la matriz extracelular. Acá tenemos las fibras de colágeno que siempre van a estar en este tejido, pero que su proporción y estructura pueden variar según el tipo de cartílago y podemos encontrarnos con fibras elásticas que van a ser muy abundantes en el cartílago elástico principalmente. La sustancia fundamental de este tipo de tejido cartilaginoso es homogénea, es translúcida, es sólida y rica en proteoglucanos que se unen por sus extremos al ácido hialurónico y esto hace que se formen grandes agregados y esos grandes agregados le van a conferir al cartílago la consistencia gelatinosa y la resistencia a la compresión, característico de este tejido. Antes de empezar a ver los tipos de cartílagos que existen, tengamos en cuenta que, como lo decíamos inicialmente dentro de este tejido, el tejido cartilaginoso tiene una cubierta que se le denomina el pericondrio. Esto es tejido conjuntivo que va a envolver al cartílago. Se conforma de una capa externa y una capa interna. En la capa externa se encuentra formada por fibroblastos y muchas fibras de colágeno y ya la capa interna va a ser rica en células indiferenciadas y en capilares sanguíneos. Los tipos de cartílago que podemos encontrar son de tipo hialino, elástico y fibroso. Decíamos inicialmente que el pericondrio envuelve el cartílago, pero que hay un tipo de tejido, específicamente el fibrocartílago, que no contiene pericondrio. El de tipo hialino y elástico sí contienen, pero el fibroso no. Tenemos por acá, ya vamos a ver cada uno de estos tipos de cartílago. Iniciamos con el cartílago hialino. Este es el más abundante del cuerpo, contiene condrocitos y colágeno específicamente de tipo 2. Este es avascular y su localización suele ser en los, por ejemplo, en los anillos de la tráquea, en la nariz, en la laringe, en las superficies articulares y en las zonas de unión de las costillas al esternón. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en la articulación femorotibial cómo está conformado por cartílago hialino, pero también está conformado por cartílago meniscal, que es el menisco, que esto es específicamente cartílago fibroso. Entonces, aquí vemos un ejemplo de dónde puede estar
localizado este tipo de cartílago. Este cartílago le permite evitar la fricción o el roce, ya vemos acá, entre el fémur y la tibia, le permite o sirve como amortiguador. Luego tenemos por acá el cartílago elástico. Este se caracteriza por tener abundantes fibras elásticas que van a estar muy ramificadas y que van a formar una red por toda la matriz extracelular. Se suele localizar principalmente en el pabellón de la oreja, en la trompa de Eustaquio, en la epiglotis o en la laringe. Ya por acá tenemos el cartílago fibroso. Este cartílago, digamos, es poco abundante comparado con el cartílago hialino, contiene abundantes fibras de colágeno, como lo decíamos inicialmente. Este tejido carece de pericondrio. Este fibrocartílago es una especie de transición entre el tejido conectivo y el cartílago hialino y está compuesto por condrocitos y por fibroblastos, principalmente por colágeno de tipo 1. Este cartílago fibroso también es avascular y lo podemos encontrar, por ejemplo, en los discos intervertebrales, en la sínfisis del pubis, en la inserción de tendones y característico de los meniscos. Ya por aquí tenemos la segunda clasificación del tejido conjuntivo especializado. Acabamos de ver el tejido cartilaginoso, ahora vamos a ver el tejido óseo. Este tejido presenta sales de calcio y de fósforo, específicamente fosfato cálcico, que se va a encontrar en forma de cristales de hidroxiapatita. Esos cristales de hidroxiapatita van a impregnar la matriz extracelular y esto hace o le confiere la rigidez y dureza característica del tejido óseo. Dentro de las funciones que encontramos de este tejido óseo es que sirve de sostén, sostiene al cuerpo, es el lugar de inserción de los músculos, permite el movimiento al contraer los músculos, protege al sistema nervioso central y a las vísceras torácicas. Gracias a la continua remodelación de este tejido, se regula el metabolismo del calcio y del fósforo en la sangre y esto hace que se posibilite la regeneración, la regulación de su homeostasis y que se regule también los procesos de crecimiento óseo y la reparación, por ejemplo, en procesos de fracturas. También este tejido sirve o es el lugar de asiento de la médula ósea, que es el principal órgano hematopoyético en los vertebrados. Dentro de este tejido óseo también encontramos células propias de este tejido y una matriz extracelular. Las células de este tejido son los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Los osteoblastos son células que van a sintetizar las fibras y la sustancia fundamental. Tienen un elevado contenido de fosfatasa alcalina y otras enzimas como por ejemplo la fosforilasa, el glucógeno sintetasa y la colagenasa. También contienen los osteocitos, que son los osteoblastos cuando se han rodeado de la matriz ósea. Este tiene menos cantidad de fosfatasa alcalina comparado con los osteoblastos. Este tipo de célula no parece ser capaz de fabricar matriz ósea, pero sí interviene en su mantenimiento y en el transporte de sustancias. Luego tenemos por acá los osteoclastos, que estas son las células destructoras de matriz ósea. Y esto lo hacen porque posee diversas enzimas hidrolíticas, como por ejemplo las hidrolasas y las colagenasas, para digerir las fibras de colágeno y degradar la matriz ósea. Es por esto que a estas células se le conocen como células destructoras de matriz ósea. Luego tenemos por aquí la matriz extracelular, que consta de fibras de tipo colágeno, donde predominan las tipo 1 y la tipo 5. La sustancia fundamental contiene glucoproteínas, glucosaminoglucanos y sales minerales que van a constituir la materia inorgánica del hueso. Encontramos aquí los cristales de hidroxiapatito, los iones de citrato, el carbonato, el magnesio y del sodio. Aquí hay que tener en cuenta que del material inorgánico depende la dureza.
¿Cuál es el material inorgánico? Lo acabamos de decir, los cristales de hidroxiapatito, los iones de citrato, el carbonato, el magnesio y el sodio. Y del material orgánico, que sería el colágeno, depende la resistencia y la elasticidad de este tipo de tejido. Tenemos aquí que este tejido óseo se puede clasificar teniendo en cuenta tres aspectos. Lo podríamos clasificar teniendo en cuenta su estructura macroscópica, que allí podría ser compacto o cortical, o también podría ser esponjoso o trabecular. Según su forma, podría ser largo, plano o corto, y según su grado de desarrollo, podría ser primario, que estamos hablando de hueso inmaduro, y secundario, estaríamos hablando de hueso maduro. La primera clasificación que veíamos según su estructura macroscópica es que puede ser compacto o cortical. Y este tipo de tejido óseo se suele localizar en la diáfisis, estamos viendo como la parte larga, y en el exterior del hueso. En el hueso maduro, como lo estamos viendo aquí, la matriz ósea se va a depositar por unas laminillas que van a estar paralelas y van a estar dispuestas en proximidad a un vaso sanguíneo. ¿Qué podemos encontrar en las laminillas? En las laminillas encontramos cavidades que se les denominan lagunas, y estamos viéndolo acá en este tipo de tejido óseo compacto. Estas lagunas son estas zonas que vemos aquí, como unas zonas que se encuentran más oscuras, y dentro de estas lagunas se encuentran los osteocitos. De cada laguna salen unos conductos que son muy finos, y a estos conductos se le denominan canalículos. Los estamos viendo acá, lagunas, partes más oscurecidas donde están los osteocitos, y canalículos, que son estos conductos que van a permitir la nutrición de los osteocitos a través de esta red que contiene líquido tisular. Permite la comunicación entre ellos y su nutrición. La organización de estas laminillas suele ser aproximadamente de 4 a 20, y a este sistema se le denomina osteona o también sistema de Havers. Las fibras de colágeno en este tipo de tejido se encuentran muy ordenadas. Entonces estamos viendo aquí desde lo más externo, esto nos está señalando ese sistema de Havers o esa osteona, que es ese tejido óseo compacto que es maduro. Estamos viendo que contiene lagunas. Las lagunas son estas partes oscuras que contiene los osteocitos. De allí salen canalículos, que son esos canales muy delgados que se encargan de comunicar entre ellas y de nutrir. También estamos viendo aquí esta parte más oscura en todo el centro, que se le denomina el conducto de Havers, y allí vamos a encontrar los vasos sanguíneos. Tenemos por aquí esta siguiente clasificación teniendo en cuenta su estructura macroscópica. Ya vimos la primera, compacto cortical, y la segunda, que puede ser esponjoso o trabecular. Esta es una red de forma tridimensional de trabéculas óseas que están ramificadas. Estas van a delimitar un laberinto de espacios intercomunicados que van a estar ocupados por la médula ósea. Tiene también laminillas con osteocitos, unas trabéculas óseas, son muy finas, pero los vasos sanguíneos no alcanzan a penetrar. Por lo tanto, estos se van a nutrir de los vasos que están allí próximos a la médula roja a través de canalículos. Luego tenemos esta siguiente clasificación, que según su forma pueden ser largos, pueden ser planos o pueden ser cortos. Donde encontramos huesos largos, encontramos el fémur, que es el hueso más largo, encontramos también el húmero, encontramos la tibia, el peroné, encontramos el radio, el cúbito. Dentro de los huesos planos encontramos todos los huesos del cráneo, los omóplatos, el esternón y las costillas, y dentro de los huesos cortos encontramos los huesos del carpo, del tarso y las vértebras. Luego, según el grado de desarrollo, puede ser de dos tipos: primario, cuando es inmaduro, y secundario, cuando es maduro. Este primario es una forma inmadura del hueso, y esto es por ser uno de los primeros en formarse durante el desarrollo fetal,
y también lo podemos encontrar durante los procesos de reparación ósea. Este tipo de tejido no contiene o no se mineraliza completamente, pero sí se va a formar rápidamente. Luego tenemos, según el grado de desarrollo, los que son secundarios o maduros. Este está compuesto por laminillas paralelas o concéntricas ubicadas alrededor del conducto de Havers. Y era este conducto que veíamos acá. Este es el conducto de Havers. Aquí por eso vemos un hueso óseo compacto y maduro. Los osteocitos de las lagunas están dispuestos en intervalos regulares entre las laminillas y en su interior. Era lo que veíamos en esta misma imagen, donde vemos que los osteocitos se encuentran dentro de estas lagunas. Por aquí ya tenemos la tercera clasificación de este tejido conjuntivo especializado y es el tejido adiposo. Este tipo de tejido es una variante de tejido conjuntivo especializado que se encarga de almacenar lípidos, esa es su especialidad. Las células características de este tejido son los adipocitos. ¿Cómo podemos visualizar un adipocito? ¿Cómo es un adipocito? Generalmente suelen tener grandes gotas de grasa en su interior. Este tipo de tejido tiene abundantes capilares sanguíneos, lo podemos encontrar debajo de la piel, entre los músculos, en el intestino y alrededor de los órganos internos. Podemos encontrar dos variantes de tejido adiposo, de tipo blanco y de tipo pardo. Tenemos por acá el tejido adiposo blanco. Este tejido adiposo blanco está formado por adipocitos muy grandes. Vemos acá dentro de las características de este tejido adiposo y es que el citoplasma está ocupado por una gran gota lipídica. Por lo tanto, podríamos ver que desplaza prácticamente el citoplasma hacia la membrana citoplasmática. Entonces, vemos por acá que este tejido adiposo blanco tiene una gran gota de grasa, generalmente suele ser una sola gota de lípidos, por eso se le denomina uniloculares y es tan grande que desplaza al núcleo. Vemos esta partecita acá más oscura que es el núcleo, que generalmente lo solemos ver central, pero en el tejido adiposo blanco lo vemos más hacia la membrana citoplasmática, porque la gota de grasa es tan grande que desplaza tanto el núcleo como completamente el citoplasma. Entonces estamos viendo por acá el núcleo, estamos viendo la gota de grasa que ocupa casi todo el citoplasma, vemos por acá la membrana citoplasmática y también podemos observar acá los capilares sanguíneos. Este tipo de tejido se suele localizar en el tejido subcutáneo y también lo podemos encontrar en el retroperitoneo y en los mesenterios. Tenemos por aquí el tejido adiposo pardo, esta segunda variante de tejido adiposo. Este suele predominar principalmente en los recién nacidos. Este tipo de tejido suele ser más raro encontrarlo en personas adultas y los adipocitos son más pequeños. Dentro del citoplasma podemos encontrar muchas gotas de lípidos de tamaños variables y a este se le denomina multilocular. Y aquí encontramos una gran diferencia entre el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo marrón. En el tejido adiposo blanco encontramos una sola gota lipídica que es muy grande, pero en el tejido adiposo pardo encontramos varias gotas de lípidos que son de tamaños variables que van a estar ocupando el citoplasma. El núcleo en este tipo de tejidos sí lo podríamos encontrar un poco más central y a diferencia del tejido adiposo blanco, el tejido adiposo pardo contiene muchísimas mitocondrias. Ya por último, tenemos dentro de esta clasificación de tejido conjuntivo especializado a la sangre. La sangre carece de fibras y la sustancia intersticial que contiene es completamente líquida. Básicamente, este tipo de tejido o la sangre transporta el oxígeno y los nutrientes por todo el organismo. Representa aproximadamente el 7% del peso corporal y se conforma en un 55% por plasma sanguíneo, que es lo que estamos viendo aquí, y un 45% por elementos formes de la sangre, que es lo que vamos a ver a continuación. Dentro de los elementos formes de la sangre encontramos los eritrocitos, también llamados glóbulos rojos, las plaquetas, los leucocitos o también llamados
glóbulos blancos. Básicamente, los eritrocitos o glóbulos rojos transportan el oxígeno y el CO2. La forma de estas células suelen ser bicóncavas, carecen de núcleo y su vida media suele ser aproximadamente 120 días. Esto puede variar en individuos, en algunos puede ser de un poco más o un poco menos de estos 120 días. Luego tenemos aquí a las plaquetas. Las plaquetas hacen parte o intervienen en estos procesos de coagulación, forman el tapón plaquetario, también intervienen en los procesos de cicatrización y reparación, hacen parte de la respuesta inmune y su vida media puede ser aproximadamente de 7 a 12 días. Y por acá ya tenemos los glóbulos blancos, que pueden ser de dos tipos, granulocitos o agranulocitos. Dentro de los granulocitos encontramos los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y dentro de los agranulocitos encontramos los monocitos y los linfocitos. Los neutrófilos se encuentran en una proporción aproximada entre el 40 al 75%. Su función principal es fagocitar bacterias, hongos y células muertas. Tiene una vida media aproximadamente de 6 horas, y a nivel histológico la podemos observar aquí que suelen tener núcleos variables que pueden ser con más de 2 lóbulos, como lo estamos viendo en esta imagen. Suelen ser densos y aparecen en un color oscuro, pudiéndose ver en diferentes cortes histológicos casi negros. Los estamos observando acá. Estos tipos de glóbulos blancos se les denominan granulocitos porque, como podemos ver, contienen gránulos en el citoplasma. Los estamos viendo acá en esta imagen. También los podemos ver acá en los basófilos y también en los eosinófilos. Estos tres tipos de células hacen parte de los glóbulos blancos, que son granulocitos. Tenemos por acá los basófilos, que corresponden al 0 al 1%. Estos se encargan de liberar histamina, pero en menor medida también podrían liberar heparina. Estas células van a aumentar en procesos de curación tras la inflamación principalmente, y su vida media es mucho más corta, de horas o puede llegar a días. Y los eosinófilos representan del 1 al 6%. Estos se encargan de modular respuestas alérgicas inflamatorias, se encargan de fagocitar los complejos antígeno-anticuerpo, y la vida media suele ser de 8 a 12 días. Dentro del corte histológico podemos ver que estos poseen núcleos con dos lóbulos unidos por una banda más estrecha de material nuclear. Lo estamos viendo en estas imágenes. Principalmente la característica de que estos lóbulos se ocultan detrás de los gránulos citoplasmáticos los podemos encontrar principalmente en los basófilos. Y tenemos por aquí estas células que son de tipo agranulocitos, porque no estamos observando gránulos en el citoplasma. Y aquí les dejo como esto para que lo tengamos en cuenta y no se nos olvide que los monocitos y los linfocitos son glóbulos blancos de tipo agranulocitos. Entonces, para que los tengamos en cuenta, monocitos y linfocitos son de tipo agranulocitos. Los monocitos representan entre el 2 al 10%, los linfocitos entre el 20 al 45%. Los monocitos tienen la función de que migran del torrente sanguíneo y van hacia los tejidos, y allí se van a diferenciar a macrófagos. Tienen función fagocitaria que va a ser muy similar a la de los neutrófilos. Su vida media suele ser más larga, puede ser de años, y a nivel histológico los podemos observar con núcleos con vesículas circulares. Y los linfocitos son los que se encargan de sintetizar los anticuerpos. Tenemos aquí que encontramos linfocitos B, linfocitos T, y también encontramos las natural killer. Dentro de la parte histológica podemos observar acá que tienen núcleos circulares, que digamos que podemos identificar esta célula en un corte histológico, ya que
ese núcleo puede alcanzar a ocupar la mayor parte de la célula. Suelen ser núcleos oscuros y densos. ¿Cómo diferenciar los glóbulos blancos de tipo granulocitos o agranulocitos? Principalmente mirando su citoplasma. Si vemos que el citoplasma tiene gránulos, pues ya vamos a tener en cuenta que podrá ser o neutrófilo o basófilo o eosinófilo. Pero si no contiene gránulos en su citoplasma, es decir, que son agranulocitos, podemos pensar que pueden ser o monocitos o linfocitos. Y ya luego nos vamos a observar sus núcleos. Si tiene núcleos variables que pueden ser con más de 2 lóbulos y tiene gránulos en su citoplasma, podríamos estar hablando de un neutrófilo. Vemos que contiene núcleos con 2 lóbulos unidos por una banda más estrecha, podríamos inferir que es de tipo o basófilo o eosinófilo. Basófilo principalmente se suele ocultar o suele estar detrás de los gránulos citoplasmáticos. Miren cómo aquí se resaltan más esos 2 lóbulos unidos por esta banda estrecha con su citoplasma lleno de gránulos, pero los basófilos podemos ver que esos 2 lóbulos que están unidos por una banda están como hacia la parte de atrás. Y ya por aquí no estamos observando gránulos en el citoplasma, pueden ser de tipo monocitos o linfocitos. Principalmente para identificarlo de manera rápida podríamos decir que estamos hablando de un linfocito cuando el núcleo está ocupando prácticamente toda la célula. Su núcleo suele ser oscuro y denso, mientras que los monocitos pues tienen sus núcleos con vesículas más circulares y no están ocupando todo el citoplasma celular comparado con los linfocitos. Muchas gracias. Estas son nuestras redes sociales, nuestra cuenta de Instagram y nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video en el aula virtual de Healthy and Wellness.